del Acuerdo de Escazú. Entonces, ah, los, primero es un tratado multilateral, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay tres o más partes al respecto y que la entrada en vigor va a requerir ciertas condiciones originales de los miembros originales de los miembros que han negociado el acuerdo original. ¿Qué es eso? Primero, que pasen 90 días, no, antes, que haya al menos 11 países, 11 estados que hayan ratificado, aceptado, aprobado o adherido, o se hayan adherido al tratado. 11 países. A partir del día 11 deben contarse 90 días y el día 90 efectivamente entra en vigor el tratado, es decir, es obligatorio para estos 11 tratados. Antes del día 90 no es obligatorio para estos estados. ¿Ok? Entonces, primera cuestión, la cuestión de los estados negociadores, ¿no? 11 estados y 90 días después de haberse recibido en secretaría el undécimo instrumento. ¿Ok? Eso es. Esto por fines de razonabilidad, de publicidad y de transparencia, en el sentido de que si ratifica uno, dos, tres y son inmediatamente obligatorios para ellos, muchas veces estos tratados, sobre todo los tratados medioambientales, no van a tener ningún sentido. Debe haber un mínimo. Esto, cuándo y cómo se ponen de acuerdo en el momento de la negociación y de la adopción del texto. Segunda posibilidad, y después hay que investigar ahí Bolivia en qué situación se encuentra, si ha sido miembro negociador o no, para ver qué momento le es vigente o le ha entrado en vigor para Bolivia este tratado. Segunda situación. Posteriormente, después de que han después de que el undécimo país ha ratificado y ha entrado en vigor después de los 90 días, si otro Estado ratifica, acepta o aprueba, el acuerdo entrará en vigor 90 días después en que ese Estado haya depositado el instrumento de ratificación en la Secretaría. Entonces, una segunda situación. No eres un país negociador, o si lo eres, y ya han habido 11 países que han ratificado y han depositado su instrumento de ratificación, como la ley, ¿no? La ley de ratificación o la firma, de acuerdo a la normativa interna, han depositado en secretaría. Perfecto, y esto obviamente está publicitado. Pero ya ha sucedido eso y entonces tú eres el país número 15, 20, no sé. ¿Cuándo va a entrar en vigor y va a ser obligatorio para este país? Al día 90 de haber depositado el instrumento de ratificación. ¿Cuál es el instrumento de ratificación? En Bolivia, o por lo menos se presume así, y la práctica, a pesar de la ley 401, ha sido esta, que todos los tratados han pasado nomás a la Asamblea Legislativa, o por lo menos la mayoría de los tratados. ¿Ok? Este tratado, por ejemplo, que nos señala Franz, tiene una ley de ratificación. Necesitaba obligatoriamente, según la ley 401, una aprobación mediante ley. No necesitaba. En virtud del tratado, de la codificación de tratados, hubiera podido ser un tratado formal. Y ahí hay una contradicción de la propia Cancillería, ¿no? En el sentido de que la ley te establece esta posibilidad de los tratados abreviados y formales, pero la práctica general ha sido que los tratados, aunque merezcan ser tratados como abreviados, están siendo tratados por la Asamblea Legislativa. Las razones, imagino, porque no he conseguido esta información, son que brinda mayor confianza, mayor seguridad, mayor transparencia, mayor publicidad. Entonces, en ese sentido, en la práctica sería poco utilizada esta diferenciación. Y en la doctrina todavía cuestionamos la constitucionalidad de esta diferenciación. Bueno, pero ya me he pasado a otro tema. Entonces, allí, Franz, lo que hay que ver, primero, estamos aprendiendo que debemos ir
debemos encontrar el acuerdo. Encontramos el acuerdo. Ya, muy bien. Leemos la cláusula de entrada en vigor. Leemos las posibilidades. Hemos leído las posibilidades. Lo que ahora tenemos que ver, ha sido el rol de Bolivia y si ha entrado dentro de los 11 primeros, si ha sido un negociador, ha entrado dentro de los 11 primeros países que han ratificado, y ahí tenemos una fecha, contamos 90 días y ya está, tenemos una fecha, o ha sido un país que ha ratificado este tratado después del 11º estado. Y entonces ahí tenemos otra fecha particular. Además, es importante ver que no es simplemente la fecha de la ley. Además de tener la ley, ¿no? Además de tener la ley, eso es importante y eso ha generado confusión, Franz, debe la Cancillería emitir una nota de remisión mediante la cual deposite ante la Secretaría General del Tratado el instrumento de ratificación. Es decir, no es el mismo de la ley, es el momento en el cual se deposita. Dices, muy bien, señores, aquí está mi ley, es ratificado. O aquí está, en algunos otros países los tratados se ratifican mediante decreto o mediante decreto presidencial, dependiendo de cada ordenamiento jurídico interno. Entonces, esa sería la respuesta para aclarar tu duda, Franz. No sé si aclaramos esto lo que necesitaríamos es esta información. ¿Ok? Y en caso de duda, nosotros deberíamos ir a la Secretaría General y en la Secretaría General observar la fecha de entrada en vigor. Entonces, asumir que han debido suceder determinadas cuestiones. ¿Sí? No sé si aclaro tu duda, Franz. Sí, doctor, más claro ya lo tengo el panorama. Muchas gracias, doctor. Iba a disculpar. No, excelente, Franz. Estas participaciones de indagación, real o profundización de lo que estamos avanzando son siempre bienvenidas y valen como participación. Bien, si no hay alguna otra pregunta, otra duda, hemos puesto un ejercicio práctico al respecto, gracias a Franz, y nos vamos a la pregunta número 1 con Cristian. Dale, por favor, Cristian. Bueno, ¿qué se entiende por enmienda y modificación? La enmienda constituye un término neutro, ¿no?, que se expresa un cambio formal en las disposiciones del tratado en relación con todas las partes de dicho acuerdo, ¿no?, con independencia de la extensión total o solo parcial de dicho cambio. Esta enmienda está en el artículo 39 del convenio, que dice que un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre todas las partes, ¿no? Sobre la modificación de un tratado, en cambio, contempla un supuesto distinto, ¿no? El acuerdo celebrado entre alguna de las partes únicamente de un tratado multilateral está destinado a modificar las relaciones entre sí, ¿no?, de estos estados. La distinción, por tanto, se refiere a sus efectos, ¿no?, a sus efectos en relación con las partes. La alteración del régimen convencional es susceptible a afectar a todas ellas, ¿no? En un acuerdo de modificar un tratado multilateral es susceptible de afectar solamente a alguna de las partes únicamente. Bien, gracias, Cristian. Entonces vamos a ver que un tratado internacional se constituye a partir de el consentimiento de los estados, ¿sí? Se otorga el consentimiento. Los estados adoptan y ratifican este tratado. Sin embargo, es importante señalar que el contenido de este tratado puede ser modificado también por el consentimiento de las partes, el consentimiento de todos los estados que han participado, que han otorgado su ratificación. Entonces hay un criterio de flexibilidad al respecto, hay un criterio por el cual se puede introducir enmiendas o modificaciones, ¿sí? La distinción la ha hecho bien
Cristian, en el sentido de que las enmiendas, hay una posibilidad de que se puedan afectar todas ellas, y en las modificaciones simplemente a algunas de las partes. Tiene un sentido terminológico técnico, pero vamos a ver que en esencia va a compartir la misma posibilidad de modificar posteriormente a su ratificación el tratado, introduciendo enmiendas o modificaciones al mismo, y cambiando en este sentido el contenido del propio tratado. El propio tratado de enmienda o de modificación va a establecer también las reglas de entrada en vigor y las reglas transitorias para la modificación, para la aplicación, perdón, de estos cambios en los tratados internacionales, ¿no? Eso es importante. ¿Hay posibilidad de cambio? Sí, se denominan enmiendas o modificaciones. El propio tratado va a establecer las reglas. El propio tratado de enmiendas o de modificaciones va a establecer las reglas transitorias. Bien, vamos al 2. Con David Carlos Zuñagua. ¿Cómo se clasifican las causales de nulidad de los tratados? Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Bueno, en cuanto a esta pregunta, pues las causas de nulidad de los tratados se pueden clasificar en dos grandes grupos, según la lectura. En un grupo, viéndolo desde una dimensión subjetiva, y esta dimensión más que todo va a estar vinculada a los vicios del consentimiento del Estado, pues para que sea válido el consentimiento tiene que haberse expresado libremente. Es un principio, ¿no?, dentro del derecho internacional que se va a ver en esta dimensión subjetiva. Y en la otra dimensión están las causas objetivas o intrínsecas. Y esto va a estar más que todo vinculado con la violación de las normas jus cogens. Y estas, como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿no?, aquellas que son generales y son principios que todo el derecho internacional deben de seguir y que solo pueden ser cambiadas por una norma ulterior a ellas. Eso es lo que he podido rescatar de la lectura, doctor. Muy bien. Bien, entonces tenemos causales, gracias a David. Entonces tenemos causales que, primero, la nulidad, ¿no? La nulidad, es importante ver que es una sanción o un efecto que produce ineficacia del tratado internacional por causas establecidas en el derecho internacional, ¿sí? Entonces, estas causas de nulidad de los tratados se han dividido en dos: unas referidas al consentimiento de los estados y otra a la más objetiva respecto al cumplimiento o incumplimiento de normativas jus cogens. Lo vamos a desarrollar enseguida, pero vamos a ver que son relevantes estas causales de nulidad. ¿Por qué? Porque hemos visto que en el tratado internacional, en el derecho internacional, un elemento central, fundador, fuente de derecho internacional es el consentimiento, la voluntad expresa de los estados, ¿no? Fundamentalmente, también de las organizaciones internacionales, lo vamos a ver más adelante, pero fundamentalmente de los estados. Y este consentimiento, como en el derecho civil, puede sufrir vicios, ¿no? Vicios en el consentimiento, lo vamos a ver enseguida. Y en ese sentido puede tener una sanción de ineficacia del negocio cuando se introducen estos tipos de vicios del consentimiento. Lo mismo en el tema de el jus cogens. Si un tratado internacional se opone a una norma jus cogens, hay una confrontación normativa con este ordenamiento imperativo del derecho internacional, entonces puede sufrir esta consecuencia jurídica de la invalidez del tratado internacional. Bien, vamos a la tercera pregunta, que son ya el desarrollo de la segunda, que nos pide que expliquemos las causas de nulidad que vinculan con el libre consentimiento del Estado. Y esto vamos a vincularlo también ya en un ejercicio práctico con el tema de la reivindicación marítima.
Vamos, por favor, con Cristel Eunice. ¿Cuáles son estas causas? Si puedes ir explicando, tenemos varias personas que quieren participar, tal vez explicas tú algunas de ellas. Dale, por favor, Cristel. Buen día, doctor. Bueno, entre la primera causa de nulidad está la nulidad derivada de la violación de las disposiciones de derecho interno relativas a la competencia para celebrar tratados. Esta se encuentra regulada bajo el artículo 46 del Convenio de Viena. Para esto se precisan las siguientes causas. Uno, que tal violación sea manifiesta, y dos, que la violación afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Ya, bien, muy importante. Vamos a ir uno por uno con los compañeros, porque hay bastantes compañeros que quieren participar hoy. Entonces, a ver, hemos señalado, tal vez esto les causa algún tipo de confusión. Hemos visto que los procesos, ¿no? El proceso de formación de tratados requiere determinados actos emanados del derecho interno, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a otorgar la carta poder para la negociación? Sí, ¿quién va a ratificar el tratado, ¿no? Entonces, vamos a ver que puede derivarse una causal de nulidad por vicio del consentimiento cuando se ha violado disposiciones del derecho interno, ¿sí? Relativas a la competencia para celebrar tratados, por ejemplo, no sé, el que dio las cartas poder para que vaya a negociar no ha sido el presidente ni el canciller, ha sido, no sé, el ministro de salud, que no tiene competencia para ello. Ya. O, por ejemplo, el tratado internacional debería haber sido ratificado por la Asamblea Legislativa y fue ratificada por el Consejo Municipal de La Paz, así cosas raras que han sucedido además, ¿no? Entonces puede establecerse, ahí puede alegarse una causal de nulidad, pero con dos condiciones que emergen de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Uno, que la violación sea manifiesta, es decir, que sea objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. ¿Sí? Entonces, allí, por ejemplo, si entregas un instrumento de ratificación, ¿no? Un instrumento de ratificación firmado por, no sé, el Consejo Municipal de La Paz, así una cosa medio rara, bien rara, allí es objetivamente evidente que hay una vulneración de la práctica usual y de la buena fe. Y segundo, que la violación afecta a una norma de importancia fundamental en el derecho interno. ¿Cuál es la norma de importancia fundamental? En este caso va a ser la Constitución Política del Estado y la Ley de Celebración de Tratados. Entonces debe cumplirse aquello. ¿Qué sería esto? Es una causal en la cual uno está alegando su propia torpeza, ¿no? El Estado podría alegar su propia torpeza y podría solicitar la nulidad en virtud de aquello. Aquí se presume que se ha cumplido todo el ordenamiento interno y por lo tanto genera obligación al Estado, ¿no? Esta nulidad debe ir a conocimiento del tribunal determinado por el tratado, o si no hay un tribunal específico, en virtud de las reglas de competencia de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede conocer este caso y puede fallar y debería declarar la nulidad cumpliendo estas condiciones, ¿ya? Eso es, esa es la primera causal. Dale, por favor, Michelle. Disculpe, tengo una pregunta. Entonces, la nulidad produce que el tratado ya en sí ya deje de funcionar, no tenga ineficacia. Y en este caso de nulidad, si es, digamos, un error, podríamos decirlo, una torpeza por parte de un Estado, ¿este error produciría que el tratado deje de funcionar para todos los países? O no. sea... No, simplemente, si es un tratado multilateral, depende de qué tipo de tratado sea, Michelle. Si es un tratado bilateral, pues listo, el tratado deja de existir, ¿no? Ya no va a surtir efectos para ninguna de las partes, de acuerdo a lo que también determine la Corte Internacional de Justicia. En cambio, si es un tratado multilateral,
seguramente el Estado parte que ha solicitado y ha obtenido la declaración de nulidad va a verse, va a verse, ya no va a ser parte del tratado, ya no le va a vincular, ¿no? Ya no es obligatorio para él. Entonces, para los otros estados, como por ejemplo el acuerdo de Escazú que hemos visto, han firmado, no sé, 20, 25 estados. Pónganse que Perú dice esto, obtiene la declaración de nulidad. Entonces, ya está. Para el Perú ya no es obligatorio, pero para todos los estados sigue siendo. ¿Ok? Muchas gracias, Bien, doctor. bien, Michelle. Vamos a la segunda causal con Franz. Bueno, Franz ya ha participado. Vamos con Inés. Bueno, doctor, la segunda causalidad es nulidad deriva del supuesto de restricción específica de los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse. Esta causa se refiere a los supuestos en los que el representante no facultado actúa para otorgar definitivamente el consentimiento de un Estado en obligarse. El artículo 47 del Convenio de Viena determina que si los poderes de un representante para manifestarse el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica. ¿Ha terminado, Inés? Sí, doctor. Ya. Ok, entonces, a ver, aquí vemos que esto nos traslada, esta cosa nos traslada a la primera etapa, ¿no? Hemos visto que hay un poder, ¿no? Poderes que otorga el presidente o el canciller a los negociadores. Pueden ser poderes generales amplios o pueden ser también poderes restringidos, ¿no? Con órdenes restringidas e incluso con restricciones específicas. Por ejemplo, pueden decirle, usted no va a negociar ningún tema sobre el Silala o sobre el acceso marítimo boliviano soberano. Ya. Pero vamos a ver que el representante puede inobservar esta restricción. ¿Sí? Si inobserva, adopta el texto y después se autentica y se ratifica incluso, esto puede ser una causal de nulidad del tratado internacional, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de este consentimiento o los demás estados negociadores, ¿no? Entonces, ahí vemos que el Estado es importante el conocer las competencias de los representantes para negociar un tratado internacional, si estas son generales, abiertas, ilimitadas o son restringidas específicamente y a qué ámbitos son restringidas. Esto puede derivar en una causal de nulidad del tratado internacional. Entonces, eso es. Esta solución, como dice el texto, restringe la nulidad al supuesto en que el representante no autorizado suficientemente fuera a manifestar definitivamente el consentimiento de su Estado si ha notificado con anterioridad a los demás Estados negociadores tal restricción de sus poderes. ¿Sí? Entonces, eso es. Con esto se refuerza la seguridad jurídica en la negociación y en el tratado. Bien, vamos a la siguiente causal con Isabel Tejada. ¿Está Isabel? No está. Daniela Patricia. Doctor, perdón. Ya, dale, Isabel. Isabel. Doctor, mi respuesta está diferente a las de las compañeras. No lo hice yo como dictado. Si me dejara leer, por favor, como lo hice. Ya, dale. Ya. Explica las causas de nulidad que se vinculan con el libre consentimiento del Estado. Estas causas se refieren a defectos constitutivos o cotáneos a la formación de los tratados que vulneran la voluntad contractual de las partes. Es decir, que estas causales de nulidad afectan directamente a uno de los elementos más esenciales de cualquier acto jurídico,
contrato o un tratado para que éste tenga efecto, como lo es el de consentimiento. Cuando el consentimiento está viciado con violencia, fraude, error, dolo y otros, la sanción es nulidad. Así yo lo puse, doctor. No, es incorrecta su respuesta. Uno, primero, tiene que partir, y esto es para todos, todavía estamos en la fase inicial de nuestro avance. Las respuestas tienen que, primero, necesariamente basarse, al menos inicialmente, en el texto que estamos leyendo. ¿Sí? Es un cuestionario, control de lectura, ¿no? Entonces, tenemos un texto oficial de la materia, entonces, que además es proporcionado en el mismo momento que tienen el cuestionario. Entonces, uno es leer, dos es responder en base a ello, tres, tienen la posibilidad de ver otros textos, internet, experiencias, opinar al respecto, claro que la tienen, pero el primer paso es partir del texto que estamos leyendo, porque, por ejemplo, ha salido de contexto su respuesta, y como vemos también es demasiado general. Aquí estamos viendo, en base a la experiencia de la Corte y de la Convención de Viena, causales específicas. ¿Okay? Entonces, no vale la respuesta, no vale la participación, sí vale el consejo para más adelante, para que usted pueda participar. ¿Ok? ¿Se entiende, Isabel? Sí, doctor, perdón, me está mi audio. Ok, pero por favor tome en cuenta eso, porque si no sus cuestionarios van a ser invalidados y sus participaciones también. ¿Ok? Eso es, por favor. Y he visto algunos cuestionarios así llenados, ¿no? Llenados al margen del libro, ¿no? Entonces, puede estar bien, pero como elemento secundario. No obligo a que únicamente lean el libro, sino que todos leamos el mismo texto, el texto básico, podamos aprender de él, pero también podamos dudar y podemos ampliar o comentar algunos otros textos. No hay ningún problema, pero a partir de esto. ¿Ok? Eso es. Gracias, Isabel. No vale la participación. Daniela, Patricia, por favor, la siguiente nulidad. Buen día, doctor. ¿La nulidad derivada de un supuesto de corrupción o la nulidad derivada de un supuesto de coacción? La de corrupción. Ya. Está bien. Bueno, la nulidad derivada de un supuesto de corrupción del representante de un Estado. El término corrupción debe entenderse como aquel conjunto de actos concedidos con el propósito de ejercer una influencia fundamental en la disposición del representante para concretar el tratado. Es decir, debe determinarse claramente una relación de causa-efecto entre la actuación sobre el representante y el hecho de que éste haya manifestado su consentimiento en nombre de su Estado. Bueno, en el Convenio de Viena contempla esta posibilidad en el artículo 50, donde menciona: si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de un representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Eso sería, doctor. Perfecto. Entonces vemos, ¿no? Esto nos interesa fundamentalmente como abogados, ¿no? Como abogados, por eso estamos desarrollándolo ampliamente. Si el Estado, uno de los Estados partes demuestra que ha existido corrupción, ha existido, por ejemplo, no sé, delitos de corrupción cometidos por el representante de un Estado para obtener el consentimiento y concertar el tratado, esto debe probarse en un proceso, ¿no?, internacional, y derivado de esta aseveración de corrupción para obtener el consentimiento del Estado, seguramente emergerán responsabilidades penales, pero también pueden emerger responsabilidades en el ámbito internacional y puede establecerse la nulidad del tratado. ¿Ok? Bien. Siguiente, por favor. Vamos a la cuarta causal.
que es la coacción. Vamos, por favor, con Blanca Evelyn Ayala. Doctor, buen día. Buen día, dale, por favor. Bueno, la que viene es la nulidad derivada de un supuesto de coacción sobre el representante de un Estado, donde la dificultad de este supuesto radicaría en determinar dónde terminaría la coacción sobre el representante y dónde comienza respecto al Estado. Perdón, se me perdió la pregunta. Dice la coacción sobre el representante y dónde comienza respecto a un Estado, puesto que ambas pueden llegar a confundirse. Ya ha habido advertido el problema en el artículo 48 de su proyecto. Contemplaba la coacción sobre un representante cuando se ejercía personalmente contra él. Esta expresión ha desaparecido en la redacción del definitivo artículo 51 del Convenio de Viena, que se referiría a la coacción ejercida sobre dicho representante. El término representante debe ser entendido en su significado más amplio. Esto no es solo con la realización de la persona encargada de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el tratado. También menciona en el artículo 51 del Convenio de Viena, previene expresamente la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenido por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él, y carecerá de todo efecto jurídico. Bien, entonces vamos a ver que si un tratado se obtiene a través de la coacción, ¿no?, de la coacción efectiva o la amenaza de la coacción ante cualquier sujeto que intervenga en el proceso de celebración del tratado, y por parte de cualquier otro sujeto del Estado, del otro Estado, entonces esto puede derivar en un efecto de nulidad, es decir, de carencia de efectos jurídicos del tratado, obviamente declarado judicialmente. Entonces, esto, por ejemplo, algunos profesores de la carrera alega o sostienen que el tratado de 1904 es un tratado nulo, o debería ser declarado nulo porque ha sido obtenido mediante coacción, es decir, amenaza de la fuerza y amenaza de la fuerza, porque estábamos ahí con las escopetas en la nuca después de la guerra. Sin embargo, es importante aquí traer a colación las etapas del derecho internacional que hemos visto, las etapas históricas, en las cuales hasta 1945 la guerra era un mecanismo permitido de solución de controversias en el ámbito internacional, y era causal de la obtención de derechos u obligaciones, ¿sí? Era una fuente legítima. Entonces, vamos a ver que nuestro tratado es previo a ello, ¿verdad? En esa época, en el derecho internacional, se permitía, ¿no?, y así se han constituido las fronteras de la gran mayoría de los estados de nuestro planeta, se permitía este uso de la violencia. Entonces, a partir de 1945 se declara la prohibición, y con esto, además, con el Tratado de 1969 del Convenio de Viena, se establece como causal de nulidad. Entonces, ¿aplica para dónde? Para adelante, ¿sí? No aplica para atrás. Esto lo ha manifestado también así la Corte Internacional de Justicia en varios fallos, en los cuales, por ejemplo, podemos citar el fallo Libia versus Chad. Entonces, parecería que este argumento que algunos abogados pretendían llevar a la Corte Internacional de Justicia puede ser fácilmente desechado por Chile y por la Corte Internacional de Justicia. ¿Ok? Entonces, miren la importancia de ver el periodo histórico del derecho internacional, el periodo histórico de los hechos y las causales de nulidad, ¿no? Entonces ahí estamos ya viendo cómo puede aplicarse este derecho internacional. Es más, en el proceso que Bolivia ha tenido contra Chile, no se ha hablado, no se ha señalado sobre ninguna causal de nulidad del Tratado de 1904. Más aún cuando ya han pasado más de 100 años en su ejecución, ¿no? Ese sería otro argumento, además, ¿no?
Bien, vamos con la siguiente causal, pero esto debe quedar claro, ¿no? Miren cómo que la importancia de estas causales y la importancia de todo lo que hemos ido viendo. Vamos con la siguiente, ha participado Blanca, ¿no? ¿O no? ¿O Daniela? ¿Daniela o Blanca participó al final? Blanca, doctor. Ya, ok. Entonces vamos con Lucero. Lucero, por favor, la siguiente causal. La causal es la causal F, ¿no? Sí. Doctor, un Bien, previo, doctor. doctor. Sí, Félix Aliaga, dale. Doctor, y el soborno, así como existe coacción, ¿también puede haber soborno, doctor, para que Claro. los representantes actúe mal contra su país? Claro, pero eso ya entra a otra causal, ¿no? Ya además lo hemos visto, entra en un supuesto de corrupción del representante de un Estado. Entonces la causal que tú debes alegar ya no es soborno, ¿no? Sino es algo más general, va a ser causal de corrupción. Entonces el soborno es una causal o es una figura que denota la corrupción del representante de un Estado, ¿no? Doctor. Ok, vamos con el F, con Lucero. Buen día, doctor. La F, nulidad derivada de un supuesto de error. Si bien la celebración de los tratados internacionales posee características que evitan o hacen difícil la existencia de un error, se puede dar el caso en el que un Estado puede alegar error como un vicio de consentimiento. Por ello, la regulación que adopta el Convenio de Viena en el artículo 48 establece que un error hace referencia a un hecho o una situación cuya existencia diera por supuesta ese estado en el momento de la celebración del tratado, lo que excluye del error en derecho. Segundo, que el error constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por los tratados. Ya, ok. Como dice el profesor González en el texto, es difícil, ¿no? En los tratados internacionales alegar error. ¿Por qué? Porque participa mucha gente, participan muchos profesionales técnicos al respecto y es difícil que se dé esta causal por, no sé, inexperiencia diplomática y por equivocación sustancial o equivocación objetiva o subjetiva al respecto, pero sin embargo se ha dado algunos casos al respecto y la Corte Internacional de Justicia y el Convenio de Viena han señalado que los requisitos para alegar error son, primero, como ha dicho Lucero, que el error se refiere a un hecho o una situación cuya existencia debe por supuesta ese Estado. Es decir, no se admite error en derecho. Debe ser una situación en la interpretación o en el acaecimiento de un hecho, ¿no? Un Estado entendía A, pero en la realidad era B, ¿no? Ya. Segundo, que el error constituya la base fundamental, esencial del consentimiento. Es decir, que si no el Estado hubiera entendido la realidad de otra manera, ¿no? No hubiera dado su consentimiento. ¿Ok? Eso es. Muy bien, vamos al siguiente con Michelle, con la nulidad derivada de un supuesto de dolo. Dale, Michelle. Y esa es la última, ¿no? Sí, doctor, creo que faltaba la nulidad sobre un Estado, de coacción sobre un Estado. No, hemos visto, claro que lo hemos visto. Ok, está bien. Entonces, nulidad derivada de un supuesto de dolo. Según lo establecido por el artículo 49 del Convenio de Viena, si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento al obligarse por el tratado. Ya, perfecto. Entonces, vemos que el dolo, es decir, la mala intención, la mala fe en la negociación o en la celebración del tratado, destruye totalmente la base de confianza, ¿no? No solamente el tratado, sino la confianza recíproca. Generalmente esto
sancionado con la nulidad del propio tratado internacional. Sin embargo, es también importante ver qué elementos constituyen el dolo, ¿no? Los elementos del dolo son un elemento material consistente en una conducta fraudulenta, de una parte, y segundo, un elemento psicológico, ¿no? La intención o el propósito de equivocar o engañar a otro u otros negociadores, ¿sí? Y finalmente, el tercer elemento, el resultado, que la maniobra fraudulenta provoque la emisión de la manifestación del consentimiento, ¿no? Y además que este dolo sea esencial. Por eso el dolo, en todas las materias, ustedes ya llevan en penal fundamentalmente, es súper difícil de probar. La mayoría de los delitos son dolosos, ¿no? El Código Penal establece aquello que solamente va a ser culposo si se establece efectivamente que es culposo. Entonces, en el derecho internacional también constituye una sanción de nulidad, pero tiene elementos desarrollados por la doctrina y la Corte Internacional. Uno, ¿no? Nuevamente, conducta fraudulenta. Dos, que tengas intención de hacer equivocar o engañar al otro, súper difícil de probar. Y tercero, que el resultado sea pues emitido en razón de este fraude, en razón de este engaño, ¿no? Entonces, eso es. Esto también provoca la nulidad del tratado por causal de consentimiento. Entonces, con esto ya terminamos esta pregunta, la hemos desarrollado de manera detallada porque es importante para que podamos ver los efectos y podamos apreciar, por ejemplo, un tema de solución tan importante como, o una posición tan importante como la actitud o la posición del Estado boliviano frente al Estado chileno en un tema como el vicio del consentimiento, ¿ok? Que ya lo hemos visto. Bien, si no tienen alguna pregunta, nos vamos con Odalis, con la pregunta 4. Vamos, Odalis. Buen día, doctor. Bueno, respecto a la pregunta 4 que dice ¿qué entraña la nulidad de un tratado internacional y en qué momento podrían tener lugar? Bueno, se puede decir que entraña en un tratado que si existe una confrontación de la normativa particular con una norma de orden generalmente aceptado y cuyo contenido es imperativo. Esto hace referencia a que una norma particular puede entrar en oposición con una norma que tiene la fuerza necesaria para no ser derrotada. Se puede mencionar dos situaciones. La primera es que todo tratado va a ser nulo si en su momento de su celebración entra en oposición con una norma imperativa o, en este caso, con una norma de jus cogens, que nos puede decir que esta norma de jus cogens tiene el objeto de velar por los intereses generales de la comunidad y, por lo tanto, no puede ser derrotada. Y la otra situación es que se deriva de un carácter dinámico de las normas jus cogens. Es decir, que si puede entrar una nueva norma imperativa del mismo carácter y, por lo tanto, al ser de la misma carácter, puede derrotar a la anterior norma jus cogens. Está muy bien, está muy bien. Entonces, primero vamos a ver que la consecuencia jurídica de la nulidad es pues que el tratado declarado nulo por la autoridad competente va a carecer de fuerza jurídica. ¿Sí? Además, vamos a ver que, como nos ha dicho Odalis, pueden haber dos momentos, ¿no? Uno en el momento de la celebración del tratado, en el cual se evidencia un vicio del consentimiento, se evidencia una vulneración a la normativa de jus cogens, entonces ese momento ya puede ser demandado y declarado nulo. Pero también hay una posibilidad de que el tratado posteriormente incumpla la normativa jus cogens, en la cual posteriormente, ¿no? En la cual el tratado se convierte en nulo y lo termina estableciendo el Convenio de Viena, ¿no? Entonces allí podría haber una salvedad al respecto. Respecto, el convenio de la Corte Internacional dice, muy bien, se puede revisar esto, pero se puede revisar en todas las áreas, menos, ¿no? El caso Libia versus Chad, menos en materia de límites fronterizos. ¿Sí? Si en virtud a límites fronterizos han sucedido estas causales de nulidad,
No, vamos a preferir la paz, la seguridad mundial a estos vicios del consentimiento. Entonces ahí, en este caso, por ejemplo, se ha determinado que estos límites, estas fronteras son intangibles, ¿no? No se pueden tocar a no ser por, por el consentimiento de los estados. ¿Ok? Bien, entonces eso es. Nos vamos a la quinta, ¿no? ¿Cómo afecta todo esto? Miren, a un tema tan importante para nosotros como es el tema marítimo. Bien, vamos a las 5, que hemos hablado un poco de esto de las 5. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de la nulidad? Vamos con José Michel Mamani. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buen día. Las consecuencias se determinan con carácter general en el artículo 69.1, que... Estamos viendo el texto literal del acuerdo de Escazú. Entonces, primero, es un tratado multilateral, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que hay 3 o más partes al respecto y que la entrada en vigor va a requerir ciertas condiciones originales de los miembros originales, de los miembros que han negociado el acuerdo original. ¿Qué es eso? Primero, que pasen 90 días, antes, que haya al menos 11 países, 11 estados, que hayan ratificado, aceptado, aprobado o adherido, o se hayan adherido al tratado. 11 países. A partir del día 11, deben contarse 90 días, y el día 90 efectivamente entra en vigor el tratado, es decir, es obligatorio para estos 11 tratados. Antes del día 90 no es obligatorio para estos estados, ¿ok? Entonces, primera cuestión, la cuestión de los estados negociadores, ¿no? 11 estados y 90 días después de haberse recibido en secretaría el 11º instrumento, ¿ok? Eso es. Esto por fines de razonabilidad, de publicidad y de transparencia, en el sentido de que si ratifica 1, 2, 3 y son inmediatamente obligatorios para ellos, muchas veces estos tratados, sobre todo los tratados medioambientales, no van a tener ningún sentido. Debe haber un mínimo. Esto, cuándo y cómo se ponen de acuerdo en el momento de la negociación y de la adopción del texto. Segunda posibilidad, y después hay que investigar ahí Bolivia en qué situación se encuentra, si ha sido miembro negociador o no, para ver qué momento le es vigente o le ha entrado en vigor para Bolivia este tratado. Segunda situación. Posteriormente, después de que han pasado, después de que el 11º país ha ratificado y ha entrado en vigor después de los 90 días, si otro estado ratifica, acepta o aprueba, el acuerdo entrará en vigor 90 días después en que ese estado haya depositado el instrumento de ratificación en la Secretaría. Entonces, una segunda situación. No eres un país negociador, o si lo eres, y ya han habido 11 países que han ratificado y han depositado su instrumento de ratificación, como la ley, ¿no? La ley de ratificación o la firma, de acuerdo a la normativa interna, han depositado en secretaría. Perfecto, y esto obviamente está publicitado. Pero ya ha sucedido eso, y entonces tú eres el país número 15, 20, no sé. ¿Cuándo va a entrar en vigor y va a ser obligatorio para este país? Al día 90 de haber depositado el instrumento de ratificación. ¿Cuál es el instrumento de ratificación? En Bolivia, o por lo menos se presume así, y la práctica, a pesar de la ley 401, ha sido esta, que todos los tratados han pasado nomás a la Asamblea Legislativa, o por lo menos la mayoría de los tratados. ¿Ok? Este tratado, por ejemplo, que nos señala Franz, tiene una ley de ratificación. ¿Necesitaba obligatoriamente, según la ley 401, una aprobación mediante ley? No.
No necesitaba. En virtud del tratado, de la clarificación del tratado, hubiera podido ser un tratado formal. Y ahí hay una contradicción de la propia Cancillería, ¿no? En el sentido de que la ley te establece esta posibilidad de los tratados abreviados y formales, pero la práctica general ha sido que los tratados, aunque merezcan ser tratados como abreviados, están siendo tratados por la Asamblea Legislativa. Las razones, imagino, porque no he conseguido esta información, son que brinda mayor confianza, mayor seguridad, mayor transparencia, mayor publicidad. Entonces, en ese sentido, en la práctica sería poco utilizada esta diferenciación. Y en la doctrina todavía cuestionamos la constitucionalidad de esta diferenciación. Bueno, pero ya me he pasado a otro tema. Entonces, allí, Franz, lo que hay que ver, primero, estamos aprendiendo que debemos ir debemos encontrar el acuerdo. Encontramos el acuerdo. Ya, muy bien. Leemos la cláusula de entrada en vigor. Leemos las posibilidades. Hemos leído las posibilidades. Lo que ahora tenemos que ver, cuál ha sido el rol de Bolivia y si ha entrado dentro de los 11 primeros, si ha sido un negociador, ha entrado dentro de los 11 primeros países que han ratificado, y ahí tenemos una fecha, contamos 90 días y después tenemos una fecha, o ha sido un país que ha ratificado este tratado después del 11º estado. Y entonces ahí tenemos otra fecha particular. Además, es importante ver que no es simplemente la fecha de la ley. Además de tener la ley, ¿no? Eso es importante y eso ha generado confusión, Franz, debe la Cancillería emitir una nota de remisión mediante la cual deposite ante la Secretaría General del Tratado el instrumento de ratificación. Es decir, no es el mismo de la ley, es el momento en el cual se deposita. Y dices, muy bien, señores, aquí está mi ley, es ratificado. O aquí está, en algunos otros países los tratados se ratifican mediante decreto o mediante decreto presidencial, dependiendo de cada ordenamiento jurídico interno. Entonces,